Bueno, pues yo ya no vuelvo a interrumpir. Si ustedes ven que en cualquier momento el director de esta casa tiene que interrumpir, lo puede hacer, porque para eso pues el Señor le ha puesto en este lugar con este fin. Bueno, decirles a todas las familias que están conectadas que les deseo que la paz de Dios sobreabunde en sus corazones. Llevamos ya más de 2 años trabajando en Cello. Actualmente estamos colaborando en Conquistando Corazones. Llevamos ya ahí desde el inicio. Y bueno, la verdad es que a lo largo de estos años, pues aparte de estar trabajando un diario en el canal en el que yo estoy trabajando, pues he compartido en algún que otro canal. Y bueno, quiero darles mis felicitaciones. Quiero pedir al director y a los moderadores de esta casa que por favor no pierdan este mover que tienen con un orden impresionante. Sin lugar a dudas se siente a Dios. La verdad que es una bendición. Bueno, me alegro muchísimo de poder ser parte en este sentir que Dios puso en el corazón, de que todos los lunes se pudiera hablar de una de esas palabras que Jesús dijo mientras estaba colgado en una cruz. Y cuando Mariano me transmitía el que pudiera estar con ustedes hoy lunes y que estaban dando pues una de esas palabras, pues yo les dije, bueno, pues hay una palabra que también me gustaría compartir con el canal. Así que, familia de Dios vive dentro de ti. Vamos a ir a la Escritura. Voy a intentar ser lo más claro posible. La verdad que estoy aquí en la habitación, en mi pequeño estudio, y créeme que estoy sintiendo a Dios. Es una noche muy especial. Sobre todo el tema que nos compete desarrollar esta noche, súper importante y necesario para nuestras vidas. Vámonos a la Escritura, todos aquellos que gusten, y tengan Biblia y me quieran acompañar. Nos vamos al capítulo 19 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 19 y el verso 28 en adelante dice así la santa palabra del Señor. Dice, después de esto, es decir, después de ya haber ocurrido algunas cosas mientras él estaba en esa cruz, después de esto, concretamente después de decirle, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, después de aquello, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura, y esta es la palabra que vamos a desarrollar, tengo sed. Volvemos a leer el texto. Después de estas cosas, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que se cumpliese la Escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu, o entregó el espíritu, dice textualmente la palabra. Que Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones en esta noche. Miren, de todas las doctrinas teológicas que podemos discutir, las cuales podemos compartir, cuando nosotros investigamos a cada una de ellas, nos daremos cuenta que hay una de ellas que es más antigua que todas. Hay una de ellas que su antigüedad se remota más allá de cientos de años, incluso de miles de años, ya que hay una de las doctrinas
o una de las enseñanzas que se llevan defendiendo incluso antes del nacimiento de la Iglesia. Estamos hablando que antes incluso del nacimiento de la Iglesia ya había una creencia, dejando claro que era una herejía, que era una enseñanza del gnosticismo. Una de las enseñanzas del gnosticismo enseñaba que no podían con la idea de concebir en la mente la idea de la encarnación del Hijo de Dios. Por lo tanto, como dentro de su corazón no albergaba la idea de la encarnación del Hijo de Dios, por lo tanto no albergaba en su corazón la verdad de que Jesús es Dios. El ver a Jesús como Dios, eso para ellos era una lucha la cual estaban enfrentando y no aceptaban. De ahí es que el gnosticismo no aceptaba la encarnación del Hijo de Dios, por lo tanto no aceptaban que Jesús era Dios hombre, no lo podían aceptar. Desde antes incluso del nacimiento de la Iglesia ya discutían, por ejemplo, los fariseos, que no podían permitir la idea en su mente de que Jesús era el verdadero Mesías, por lo tanto era Dios hecho carne. No lo podían comprender. Incluso en algunas ocasiones le habían injuriado, en algunas ocasiones habían dicho algunas palabras demasiado duras en contra de él, incluso le acusaban de haber sido el fruto de una relación ilícita. Hasta el día de hoy algunos judíos ortodoxos que no creen que Jesús es Dios siguen tachando a Jesús como el origen de una relación ilícita. Por lo tanto, el gnosticismo era una doctrina, una herejía, la cual contaminó a muchos seres humanos incluso desde antes del nacimiento de la Iglesia y posterior, cuando ya la Iglesia, hablando de la Iglesia primitiva, ya estaba establecida, en los inicios de la Iglesia primitiva, en la creación de la doctrina por medio del Espíritu Santo que fue revelada al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en sus cartas que él envía, y sobre todo en las epístolas, que son la columna de la doctrina. Hablamos de que Romanos siempre ha sido la columna vertebral de la doctrina, pero en las epístolas, las cartas que el apóstol Pablo envió a diferentes iglesias, iban suministradas en cada una de ellas partes de la sana doctrina, y había una concretamente que el apóstol Pablo quería erradicar en cuanto a una herejía que se había introducido en muchos de los creyentes y habían caído en ese error, y era que se habían infiltrado una herejía en las iglesias, la idea de que Jesús no era Dios. Esa era una herejía que muchos de los creyentes estaban abrazando, por lo tanto estaban cayendo de la verdadera fe, y el apóstol Pablo, lleno de pasión, queriendo erradicar esa herejía, hay una de las cartas que defiende esta doctrina. Por ejemplo, en tiempos de la iglesia primitiva, había dos iglesias concretamente que estaban cayendo en este error. Una de ellas era la iglesia en Colosas, por lo tanto hay una carta llamada Carta a los Colosenses, y también había otra iglesia en la Odisea que también estaban cayendo en este mismo error, en el error de no creer que Jesús era Dios, porque había algunos que se habían infiltrado y estaban enseñando esta herejía, y muchos creyentes estaban abrazando esta falsa enseñanza. Y el apóstol Pablo, intentando erradicar esta herejía, escribe a los Colosenses en el capítulo 1 y el verso 15, hablando de Jesús, dice: porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y tiene el apóstol Pablo que especificar, Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, dando a entender de que Jesús fue quien originó la creación al principio, el verbo, la palabra. Por eso en el capítulo 2 y verso 9 tiene que seguir especificando, porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Y fíjense, hermanos, que en el capítulo 2 de esta misma carta dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y esa lucha estaba hablando de la lucha de erradicar esta falsa doctrina, la que Jesús no es Dios. Por eso es que dice, sostengo esta lucha por vosotros, y menciona otra iglesia, y los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar las riquezas, atención, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. El misterio del Padre y de Cristo obviamente es grande, es el misterio de la piedad. Jesús fue manifestado en carne. Por lo tanto, el apóstol Pablo al final de la carta a los colosenses les tiene que decir, cuando esta carta, es decir, la carta de Colosas, cuando esta carta sea leída entre vosotros, es decir, en la iglesia de Colosenses, haced también que se lea en la iglesia de la Odisea. ¿Por qué el apóstol Pablo tenía interés de que esta carta a los colosenses también se leyera en la iglesia de la Odisea? Porque habían algunos de los creyentes iban a caer en esa herejía, la que Jesús no es Dios. Por lo tanto, el apóstol Pablo, queriendo erradicar esta doctrina, les especifica en la carta a Colosenses de que Jesús, en Él habita toda plenitud de la deidad, que Él es antes que todas las cosas, que todas cosas por Él subsisten. Por eso, en el mismo versículo que hemos leído en Juan, cuando Jesús, exclamando en la cruz del Calvario, tengo sed, en ese mismo evangelio podemos leer al principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y este era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. Pero fíjense, Juan el apóstol, desde el principio del evangelio, quiere dejar claro que Jesús fue el creador de todas las cosas. Y dice en el capítulo 1 y verso 14, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. El apóstol Pablo quiere dejar claro desde el inicio de su evangelio que quien colgaba en aquel madero en el capítulo 19 es el mismo que en el principio creó todas las cosas. Y fíjense, hay una doctrina la cual no tiene discusión posible. Jesús es Dios hombre. Y oigan, si Jesús es Dios, cosa que no dudamos, entonces el mismo que en el Calvario, colgado en una cruz, exclamó, tengo sed, es el mismo que en el libro del Génesis le vemos creando todas las cosas. Y cuando hablamos de crear todas las cosas, implícito está el agua. El que está exclamando en un madero, tengo sed, es el mismo que en el libro del Génesis le vemos creando las aguas.
Pero no solamente le vemos creando las aguas, es que en el mismo libro del Génesis le vemos manipulando el agua como nadie. Por eso la Biblia dice, sepárase las aguas de las aguas. Y dice la Biblia, y separó las aguas que estaban en la expansión de los cielos. Sobre la expansión de los cielos, las separó Dios. Y cuando Dios separó las aguas y en medio hubo una expansión, dice, y a la expansión las llamó cielos. El mismo que Él está pidiendo agua en la cruz del Calvario es el mismo que en el principio la crea, pero también es el mismo que en el principio es capaz de separarla, pero también es el mismo que el que la crea y la separa también tiene poder para unirla. Y dice la Biblia, y juntó Dios las aguas, y a la reunión de las aguas las llamó Dios mares. El mismo que la crea, el mismo que la separa y el mismo que la une es el mismo que cambia su composición química, y puede Dios transformar la composición del agua y convertir el agua en una matriz fértil. Por eso Dios manda las aguas y dice, produzca las aguas seres que habiten en ellas y también aves que vuelen por encima de los cielos. Dios es el mismo que ha creado el agua, la manipula como nadie porque la separa, la junta, cosa que no puede hacer nadie, pero también puede hacer que el agua sea una matriz fértil y empezar a producir vida. Por eso dicen todavía que allí donde alberga un poco de agua, allí es que alberga un poco de vida, porque Dios en el principio ordenó a las aguas que produjeran vida. Él es el mismo que en el libro de Job le vemos haciendo cosas que rompen con toda lógica humana. Dice la Biblia que Dios detiene las aguas, dice, y Dios detuvo las aguas. El mismo que ha creado las aguas, el mismo que las separa, el mismo que las junta, el mismo que hace que las aguas sean matriz fértil y produzcan vida, es el mismo que las detiene en el libro de Job, pero también las pone límites. Y dijo Dios a las aguas, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás, porque aquí se acaba el orgullo de tus olas. Es el mismo también que en el libro de Job le vemos haciendo algo que rompe esquemas. Y dice la Biblia, y Dios elevó las aguas en las nubes y las ató en ellas. ¿Y quién puede entender las maravillas de Dios? Que Dios convierte el agua en vapor, la eleva hasta las nubes, las ata en las nubes, y hasta que Dios no ordena, ninguna gota de agua empieza a caer sobre la tierra. Pero el mismo que es capaz de hacer todas esas cosas, le vemos en el libro de los Salmos que dice la Biblia, porque Él pone los aposentos en las aguas. Pero fíjense, el que pone los aposentos en las aguas, en el libro de Isaías le vemos que dice la Biblia que con el hueco de su mano ha medido todos los mares. Y Dios es tan grande que todos los mares caben en el hueco de su mano. Pero el mismo que es capaz de hacer todas estas maravillas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento podemos ver algo maravilloso, y es que la Biblia dice que Él convirtió 6 tinajas de vino, que eran 100 litros de vino, las convirtió en 100 litros de agua. O al revés, cogió el agua, 100 litros de agua para la purificación, y las convirtió en vino. Él es el único que puede transformar la composición del agua, H2O, y convertirlas en el mejor vino, y el agua dejar de ser agua para ahora ser vino. Pero es el mismo que le vemos caminando sobre las aguas del mar de Galilea, de modo que las aguas que no sostienen nada es capaz de, cuando sentir las pisadas de Jesús, hacer que el agua, una materia insensible, se convierta en una materia fuerte para hacer que las pisadas de Jesús puedan ser sostenidas por las aguas. Pero aquel que es capaz de caminar sobre ellas, de transformarlas, de medirlas, de detenerlas, de atarlas, de juntarlas, de separarlas, es el mismo que en términos espirituales le dijo a la samaritana: si yo te diera de mi agua, tú no tendrías sed jamás.
Y es el mismo que dice la Biblia que en el gran día de la fiesta, cuando ya los sacerdotes han acabado con sus ritos de la purificación y del agua, cuando ya se ha terminado y se ha derramado todo el agua, ahora Él se levanta y puesto en pie en medio, en el gran día de la fiesta, Él hace un llamamiento y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Por eso, de todos los llamamientos que Jesús ha hecho, o que Dios ha hecho, de todos los llamamientos hay uno que llega incluso hasta el milenio. En el libro de Isaías le escuchamos este llamamiento: a todos los sedientos que vengan a las aguas. Y ahora, hermanos, el mismo que hace un llamamiento a que todos los sedientos vengan a las aguas, que todos los que tienen sed, que vengan a Él, que van a beber de un agua que salta para vida eterna. Aquel que es capaz de haberla creado, la manipula, la detiene, la junta, ahora yace en un calvario y tiene que exclamar: tengo sed. ¿Sabes por qué entendemos que Él tuvo sed? ¿Por qué Jesús tuvo sed en el Calvario? Esto no lo llegamos a entender si Dios no inspira a David, y él en el Salmo 22, en el verso 14, él escribe y dice: he sido derramados como aguas. Es un salmo mesiánico. Todo esto que os voy a relatar se cumplió en Jesucristo mientras estaba colgado en la cruz. He sido derramados como agua. Todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Y dice el verso 15: como un tiesto se secó mi vigor. Mi lengua se pegó a mi paladar. Fíjense, ¿saben por qué a una persona la lengua se le pega al paladar? A una persona la lengua se le pega al paladar en el momento de sequía más extrema, tanta sequía que no puede ya ni producir saliva. Jesús en la cruz del Calvario, su sed era tan grande que ya no le quedaba en su cuerpo agua suficiente, ni tan siquiera para producir saliva. Por eso es que su lengua se le pega al paladar. Por eso dice que se secó como un tiesto. Coge una planta y ponla al sol, no la riegues. Ya verás qué va a pasar con ese tiesto. Y cuando veas a ese tiesto seco, entenderás que semejante a eso es que le ocurrió a Cristo en la cruz del Calvario. Pero miren, el gran amor que Jesús tuvo. De todas las manifestaciones de amor, la que vemos en esta frase, tengo sed, a mí me rompe todos los esquemas. Porque fíjense, ¿saben ustedes que Jesús pudo haber tenido líquido en su cuerpo mientras estaba en el Calvario? Porque la Biblia dice en el capítulo 27 y verso 34 del Evangelio de Mateo, dice: y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haber probado no quiso beberlo. Miren, hay otro evangelio, esto lo dice el Evangelio de Mateo, hay otro evangelio que dice: y le dieron a beber vinagre mezclado con vino. Hay mucha gente que dice, bueno, la Biblia se contradice, porque uno dicen vinagre mezclado con hiel y otro dicen vinagre mezclado con vino. Y hay gente que dice que la Biblia se contradice, pero miren, hermanos, cuando nosotros estudiamos este tema, descubrimos un dato maravilloso, y es que resulta que antiguamente existían muchos oficios. En tiempos de Jesús había muchos oficios. Había un oficio que le llamaban el oficio de la misericordia.
El oficio de la misericordia, presten atención porque van a entender todo esto. En el oficio de la misericordia, este oficio era ejercido por las mujeres ricas de la alta sociedad en Jerusalén. Es decir, que las mujeres de los ricos, viendo cómo sufrían las mujeres pobres de los hombres que eran condenados a muerte, a ser crucificados, crearon un oficio que se llamaba el oficio de la misericordia. ¿Qué consistía esto? Consistía en que las mujeres ricas de la alta sociedad de Jerusalén tomaban unas especies, entre ellas eran vinagre, vino, hiel, también algunas otras especies, como una especie que aparece en el libro del Génesis que se llama la mandrágora. Había una especie de hierbas que mezcladas con el vinagre hacían una composición que creaban una anestesia. Era un analgésico, pero a la vez era una anestesia. ¿Qué es lo que hacían las mujeres ricas? Se los regalaban a las mujeres pobres para que cuando sus maridos fueran condenados a muerte, a ser crucificados, les entregaran eso. Pero también las mujeres ricas se lo entregaban gratuitamente a las mujeres de Jerusalén para dárselo a los judíos condenados. Para que como un último acto de misericordia pudieran dar a los condenados vinagre mezclado con vino, vinagre mezclado con miel, vinagre mezclado con las otras especies, para que, como un último acto de misericordia, no sufrieran tanto en el momento de ser crucificado. Y para que también pudieran durar más tiempo vivo en la cruz. No sabemos cómo, pero uno de esos pasos llegó hasta la boca de Jesús. Y la Biblia dice que probando Jesús el vinagre mezclado con miel, Jesús sabía que eso era una anestesia. Le iba a quitar dolor y le iba a prolongar su vida en el Calvario. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que después de probarlo, no quiso beberlo. Jesús rechazó sufrir menos en el Calvario. Jesús rechazó vivir más de lo que estaba establecido por el Padre, y eso lo rechazó por amor a cada uno de los que estamos escuchando esto ahora. Porque de tal manera amó Dios al mundo, jamás comprenderemos el amor de Jesús. Jamás. Fue tan grande que Él no quiso aliviar su dolor ni prolongar su vida. Él duró muy poco crucificado. Había crucificados que duraban días. Hay contemporáneos a Jesús, como pueden ser Fabio Josefo, Plinio el Joven, Tácito, historiadores contemporáneos a Jesús que dicen que había crucificados que duraban días clavados en la cruz. Por eso los romanos aprendieron el arte de partirles las piernas para que cayendo sobre sus pulmones murieran asfixiados. Pero Jesús, cuando hubo probado eso, no quiso beberlo. Porque Él no quiso quitar el dolor de su agonía que tenía que sufrir por cada uno de nosotros. Pero fíjense, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, y ya voy a ir terminando, dice la Biblia, viendo que Jesús estaba todo consumado, entonces Él va a decir algo para que se cumpla la Escritura. Fíjense, está todo consumado, pero Él dice, creo que todavía hay algo de la palabra que no se ha cumplido en mí. Porque había un salmo mesiánico que es el Salmo 69, que dice, y el verso 20 dice, el escarnio ha quebrantado mi corazón. Y estoy muy triste. Esperé quien se compadeciera de mí y no lo hallé. Eso es lo que le ocurrió a Jesús en la cruz. Esperó que alguien se compadeciera de él, pero no había nadie que le ayudase.
Y dice el Salmo 69, 21, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Fíjense que Jesús sabe que parte de ese versículo ya se ha cumplido en su persona. Me dieron por comer hiel. Por comida le dieron hiel. ¿Y eso cuándo se cumplió? En el texto anterior, dice la Biblia, le dieron vinagre mezclado ¿con qué? Con hiel. Entonces, aunque le dieron mezclado con vinagre, pero ya le dieron la hiel. Pero todavía faltaba algo que no le habían ofrecido y era vinagre. Y dice la Biblia, para que se cumpliera la Escritura, es decir, que Cristo en su mayor agonía todavía era consciente. Todavía en su mayor agonía todavía era consciente. Todavía el dolor no le había robado la razón de su existir. Y para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Y fíjate tú por dónde. A los pies de la cruz había una vasija. Y mira por dónde dentro de esa vasija había vinagre. Escuchen, cuando decimos vinagre, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, yo quiero quitar algo. El vinagre que aquí hay, que le ofrecieron a Jesús, no es el mismo vinagre que usamos en la cocina. No. Era algo diferente. Fíjense, los soldados romanos cuando iban a crucificar se emborrachaban bebiendo vino. Para ellos era un espectáculo. Disfrutaban crucificando. Se llevaban vino. El vino que sobraba lo dejaban ahí. Y cuando el vino se echaba a perder, se avinagraba. Era un vino avinagrado. Y el vino avinagrado en los tiempos de Jesús se usaban como vinagre. Es decir, que el vino que se echaba a perder se convertía en vinagre para ellos. Y dice la Biblia que él, viendo que estaba consumado, dijo, tengo sed. Y mira por dónde le ofrecieron vinagre. Todavía Jesús, consciente de todas las cosas. Con esto termino. Fíjense, hermanos, que Jesús, después de haberle ofrecido vinagre, todo se había cumplido. Y fíjate que en nuestro lenguaje castellano la palabra tengo sed son dos palabras compuestas de 8 letras. Esto no lo tienen que tomar como doctrina ni mucho menos, pero es un dato que a mí me hizo bien cuando lo recibí. Tengo sed. La frase que hemos desarrollado en esta noche. Una frase compuesta ¿de cuánto? De 8 letras. El número 8 significa en la numerología bíblica nuevo comienzo. Era como haber dicho, después de lo ocurrido, daré comienzo a todas las cosas. Cada vez que me invitan a un canal de Cello, termino con una alabanza. De todas las manifestaciones de amor, no ha habido otra más fuerte que la que ocurrió en la cruz del Calvario. Por eso pidamos que el amor de Dios nos haga fuerte en esta noche.